Muchos quizás nos identificamos en él. Hoy le traeremos el cómo aprender a perdonar y eliminar el resentimiento por el daño sufrido. Eso va en lo que es la ley del perdón y cómo aprender de cómo funciona. O sea, la ley del perdón, conocida también como la ley del perdón y el olvido, es una de las 7 leyes mentales estudiadas en el campo de la metafísica cristiana, entre otras corrientes espirituales modernas. Es habitual que todos tengamos algún resentimiento en el corazón con respecto a algunas de estas personas. Sí, en función de la ofensa o daño causado por estas durará más o menos ese tipo de resentimiento, a veces toda la vida, y sin duda algo verdaderamente triste, que es la ley del perdón, trata de evitar estas situaciones. Odiar o estar enfadado con una persona, además de suponer un gasto de energía que no nos beneficia, supone también una enfermedad emocional que termina extendiéndose por todo el corazón hasta dejarlo muerto. Aunque resulte difícil, el camino para lograr la prosperidad integral pasa por la ley del perdón, un precepto básico para el desarrollo espiritual de la persona. Perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño implica una modificación importante a nivel espiritual, aun cuando a uno no nos demos cuenta. La ley del perdón impulsa a las personas a conseguir este progreso espiritual, limpiando su alma y permitiéndoles así vivir con tranquilidad. Fox, quien hoy en día continúa siendo uno de los autores más consultados en el área de la espiritualidad, explicaba que la comprensión de las leyes mentales permitía al individuo controlar su pensamiento y su destino. En ese se presentan las 7 leyes mentales, que son las siguientes: la ley de la sustitución, la ley de la relajación, la ley de la actividad subconsciente, la ley de la práctica, la ley de 2 factores, aquello que en lo que piensas creces, la ley del perdón. Este último precepto se basa en el poder del perdón como herramienta para alcanzar la evolución espiritual, distanciamiento al individuo de sentimientos negativos como la ira y el resentimiento. Recuerda que no se puede ser realmente libre si continúas alimentando el rencor hacia otra persona o hacia ti mismo. La importancia de la ley del perdón es la siguiente. A lo largo de la historia, maestros y líderes espirituales han hecho hincapié en la importancia del perdón desde distintos puntos de vista como recurso para la paz interior o trampa del ego, entre otras alternativas. Y no es casualidad que el Maestro Jesús lo incluyera en la oración Padre Nuestro, que enseñó a los discípulos: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 12. En otro pasaje bíblico, el Maestro Jesús le dice a Pedro que debe perdonar hasta 70 veces 7. ¿Sí? Hasta 70 veces 7 a aquella persona o aquel que peca contra otro. Y lo conseguimos en Mateo capítulo 18, versículos 21-22. Buda también reconoció la importancia del perdón, pero desde una visión distinta a la de Jesús. En uno de los relatos sobre su vida, el iluminado sostenía que quien ama ya no necesita perdonar. Para Buda, el perdón implicaba la existencia del ego herido y la creencia de que ese ego es el verdadero ser y por lo tanto superior espiritualmente ante aquel que comete la ofensa. No obstante, quienes lograban trascender esta trampa del ego y vivían con amor en su corazón, no reconocían ofensa o herida alguna y contemplaban al otro con amor, desde la afinidad sin la necesidad del perdón. En el caso de las corrientes espirituales modernas, el perdón es considerado un instrumento para alcanzar la verdadera liberación de eventos que generaron culpas y traumas entre unos sentimientos de baja vibración. Los estudiantes de metafísica cristiana aseguran que el perdón no es solo una herramienta o recurso, sino una de las leyes que ayudan a controlar el pensamiento,
las leyes mentales. De acuerdo con esta creencia, practicar la ley del perdón permite trascender los bloqueos materiales y evolucionar espiritualmente, ya que el individuo se aleja de la negatividad y enfoca su plano mental en lo positivo. Pero es importante resaltar que la ley del perdón es más que una formalidad o un simple acto de palabra. El acto del perdón debe ser sincero, de corazón, y estar conectado con la intención del sujeto para que realmente funcione. Asimismo se entiende que al invocar la ley del perdón no se hace para agradar a un tercero, que puede o no puede tener conocimiento del hecho, sino para liberarse de la carga que implica el resentimiento, que es eso en un acto personal. Así se convierte. Trabajar la ley del perdón no implica que deba aceptar nuevamente a la otra persona en su vida, no, sino mostrarle de acuerdo con una posición que no es la propia o permitir que sean ofensivos con usted o con ustedes. Los sentimientos y recuerdos tienen carga energética que pueden unirnos con los involucrados en la experiencia. Por ejemplo, la pareja con la que se protagoniza un primer beso o una ruptura amorosa. Ese es uno de los ejemplos más vivos. Si las emociones asociadas al evento y a la otra persona son discordantes, generan malestar y puede involucrarse la ley del perdón para cortar simbólicamente con la negatividad. Y evidentemente no es una tarea sencilla y que se realice en un solo día, como todo proceso de sanación interno e externo. Requiere tiempo y cuidado, pero esta carga viene con muy cargada de beneficios espirituales, esfuerzo y compromiso para cumplir la ley del perdón al sufrir el daño que genera nuestro rencor. Debemos poner de nuestra parte para lograr olvidarlo, pero perdonar no significa que nos hagamos amigos de la persona que nos los hizo o del delincuente que nos atacó. Lo único que busca la ley del perdón es que seamos capaces de desearles el bien y de eliminar el resentimiento por el daño sufrido para nuestro propio beneficio. Cuanto más cerca estemos de Dios, más fuertes llegaremos a ser y tendremos más dificultad y también más facilidad para evitar abusos por parte de los demás. El trabajo junto a la presencia de Dios nos permitirá suplir nuestras posibles carencias y podremos así vivir con tranquilidad. La ley del perdón actúa siempre en las diversas modalidades evolutivas, aunque lo hace de una manera diferente en función de lo que se quiera. Para poder recurrir a ella, habrá primero que eliminar los problemas del pasado y olvidarlos. Si lo recordamos, los problemas resurgirán y de nuevo se producirá el sufrimiento. Entonces nos quedaremos paralizados y no lograremos ningún tipo de evolución espiritual. En lo personal, suenan difíciles de entender y duras de comprender, pero perdonar a la final lleva a uno a esa paz y esa tranquilidad armoniosa que es contraria a vivir toda la vida con el rencor de ese pasado.